Paz y gozo en Cristo Jesús, Dios los bendiga a todos. Un fuerte abrazo y que la gracia y la misericordia de Dios sea para con todos ustedes. Por gracia y misericordia de Dios, estamos un día más para poder hacer la transmisión de su palabra o ministrar o proveer de la palabra del Señor para todos ustedes, conforme a la dirección que Dios nos permite tener. El día de hoy, pues, continuaremos con la línea de temas que hemos venido hablando acerca del nuevo pacto. En este caso en particular, veremos el tema del hablar en lenguas. Estos temas vienen relacionados a lo que es el Espíritu Santo. Hemos venido hablando varios temas del Espíritu Santo y pues obviamente también todo esto tiene un punto de partida, ya que hemos hablado del nuevo pacto, pero esto vino a causa de lo que son los tiempos del profeta Eliseo. Pero vamos a continuar hablando, ya que como mencionamos, pues la semana pasada hablamos del bautismo con el Espíritu Santo y por consecuencia cuando se hacía un bautismo se hablaba en lenguas. Porque esa era la manifestación y por eso vimos, previo a hablar del bautismo en agua, vimos de dos temas que venían relacionados con ello, que ahorita también lo vamos a resaltar, que era, que era lo que correspondía a la manifestación del Espíritu y lo que correspondía a la llenura con el Espíritu Santo. Esos dos eran, por así decirlo, importantes o necesarios para que el tercer tema, que era la llenura, el bautismo con el Espíritu Santo, se entendiera de mejor manera. No necesariamente significaba que esos temas son indispensables, pero porque obviamente dentro del tema tocamos esos puntos, tal vez más a grandes rasgos, pero considero que podrían verlos, si en dado caso así lo desearen, para poder comprender mejor el tema que hablamos la semana pasada. Y por consecuencia, ese tema del bautismo recae en el hablar en lenguas. Entonces vamos a orar para dar inicio. Amado Padre y Pastor, Dios y amigo, socorro y fortaleza, hacedor de maravillas, pastor y de nuevo mío, ayúdame hoy para poder transmitir tu palabra como necesitas que sea transmitida y ser sujeto a tu verdad, así como tú lo anhelas. Por favor, dirígenos a tanto en mi caso a transmitir la palabra de verdad, como en el caso de las personas que reciban la palabra de verdad. Para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús. Necesitamos hoy, Padre, poder exponer adecuadamente y también poder oír adecuadamente para glorificarte a través del hablar y del oír. Para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito eres, amado mío y amigo mío, eternamente y para siempre. Quita a tu enemigo y sea atado tu pensamiento altivo y llevado a la cautividad de Cristo. Entregamos este tiempo para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús, el amado. Declarando que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, entonces como mencionábamos, tenemos el tema del día de hoy que es el nuevo pacto y el hablar en lenguas. Ok, entonces, ese es un tema que obviamente hay que tratar porque ya hemos resaltado que es parte del nuevo pacto. Son temas que se hablan y se especifican en la Biblia, tanto en la declaración que Jesús hace en el libro de Marcos, como en los sucesos que acontecen en el capítulo de Hechos, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo, si no estoy mal, capítulo 10, Hechos capítulo 19, Primera de Corintios capítulo 14, inclusive se podría mencionar hasta 1 Corintios capítulo 2, eso capítulo 12, perdón. Entonces vemos que está en varios lugares y que tiene una relación, por lo menos en el libro de los Hechos, cada vez que se hace una mención de hablar en lenguas, tiene una manifestación a causa del Espíritu Santo. Pero previo a hablar de ello, y por eso lo vuelvo a resaltar, que por esa razón, y menciono también estas cosas porque hay personas que no les gusta que se hable de este tema. Y no lo digo por el hecho de decir de una mala manera, sino que a veces solo por el hecho de uno mencionar este tema, a veces ya ponen dislike al tema o simple y sencillamente ven solo la primera parte y ya comentan a veces en los comentarios como de herejía y cuestiones por el estilo, ¿verdad? Entonces, por favor, considero que si van a oír el tema, que tengan toda la mente abierta. No me gusta utilizar realmente la palabra abierta, sino que seamos centrados en la hora a la hora de hablar del tema. Y por esa razón voy a circunscribirme a versículos de la palabra para poder hablar de este tema.
Ahora, ya habiendo mencionado esto del punto del hablar en lenguas, vamos a ver de dónde venimos, ¿verdad? Porque el punto aquí es tiempo del profeta Eliseo. Tiempo del profeta Eliseo es de donde venimos partiendo. Obviamente hay otros puntos de donde venimos porque hemos hablado de los días de Elías. De los días de Elías llegamos a los tiempos del profeta Eliseo, que ya mencionamos que es algo que Jesús dijo. También hablamos de la sanidad de las aguas, que es parte del tiempo del profeta Eliseo, porque a él le piden que sean sanadas las aguas de un lugar, eh, porque las aguas estaban contaminadas y la tierra infértil. Y la razón de la tierra infértil era porque había aguas contaminadas. Cuando hablamos de aguas contaminadas, hablamos de la palabra que la persona tiene, que eso provoca que su tierra se vuelva infértil. Entonces, por esa razón, el profeta Eliseo tomó de una vasija nueva y sal para rociar o colocar esa sal en las aguas para que sean santificadas o purificadas o salvadas. Y esa agua que ahora estaba limpia repercutía en la tierra que ahora podía ser una tierra fértil. Ya lo hablamos en su momento, creo que se llamaba Tiempo del profeta Eliseo, la sanidad de las aguas, creo que le pusimos ese tema. También, pues, por consecuencia, hablamos de que la figura nos habla a nosotros de un nuevo pacto, porque hablamos de la vasija como nuevo, y cuando se habla en la Biblia, la sal, habla de la sal del pacto. Entonces, por eso hablamos acerca del nuevo pacto. Cuando hablamos del nuevo pacto, obviamente también es un término que no es nuevo en el sentido para nosotros de este tiempo, sino que está en escritura, y lo habla Hebreos capítulo 8 versículo 8 y versículo 13. Dice de la siguiente manera, porque reprendiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Esto es Hebreos 8:8. O Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se ha dado por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Esta parte del nuevo pacto es importante también porque recordemos que nosotros ya veníamos, el pueblo de Israel o el judío ya venía con un pacto antiguo. Cuando se hace el sacrificio de la cruz y su resurrección, nosotros entramos a un nuevo pacto. Hay unos cambios que se han manifestado y que a veces también el pueblo judío o el pueblo israelita no había asimilado tal vez del todo. Por esa razón entra en sí mismo la parte de Hebreos, porque Hebreos prácticamente se centra en eso, en traer una comparativa entre el antiguo y nuevo. Por esa razón él presenta en su primera postura en Hebreos capítulo 1, versículo 1, y los profetas, y habiendo Dios hablado de muchas formas y de muchas maneras a los padres por los profetas, ahora nos habla por medio de Jesucristo. Pone ese punto de los profetas porque los profetas regularmente eran respetados. Entonces, que alguien hablara de un profeta era prestarle atención. Inclusive creo que la misma palabra, un pasaje según recuerdo, dice, y obedeced a vuestros profetas. Entonces, cuando el escritor de Hebreos establece el término los profetas hablaron a vuestros padres, está estableciendo dos puntos de autoridad o dos puntos de comparativa máxima, por así decirlo, en términos de la guianza por Dios. Porque si hablamos de un profeta, podemos mencionar un Moisés, y si hablamos de un padre, podríamos estar hablando de Abraham. Entonces vemos las estaturas o las dimensiones de comunión tanto a Abraham, porque de Abraham se llama el padre de la fe, donde realmente inicia el pacto, y en el caso del profeta Moisés, donde él, por medio de él viene la ley y pues la guianza que se establece. Entonces vemos el nivel de respeto y también de autoridad, por así decirlo, espiritual de parte de Dios que fue establecida. Entonces, por esta causa dice, y ahora nos habla por medio de Jesús, haciendo referencia a que Jesús entra en una manifestación mayor que los profetas y los padres. ¿Por qué menciono esto? Porque es lo que prácticamente trata mucho el libro de Hebreos, y por eso en este caso establece el punto del nuevo pacto, que hay cambios, y por eso Jesús siempre hace una comparativa en el Hebreos conforme a Jesús y los ángeles, Jesús y Moisés, Jesús y el tabernáculo, y Jesús el sacerdocio, etcétera, ¿verdad? Entonces, a causa de eso, por eso hemos venido viendo puntos como lo que era el mediador, el arca del pacto, el tabernáculo, que todo esto también es parte del nuevo pacto, solo que en ciertas figuras y enseñanzas. También vemos la señal del pacto, el bautismo en agua, la promesa del Espíritu Santo, la promesa del Padre, la necesidad del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo, y esto es también lo que hemos venido hablando, y por eso y estoy mencionando todo esto porque todo esto que estoy mencionando es preámbulo para lo que vamos a tratar, ¿verdad?
La manifestación del Espíritu Santo que hemos venido hablando es de que cada vez en el antiguo pacto, o lo que nosotros conocemos como antiguo pacto, cada vez que venía el Espíritu Santo había una manifestación. Es decir, que no era posible necesariamente que viniera la manifestación del Espíritu sin que se manifestase el Espíritu. Y cada vez que se manifestaba en el Antiguo Testamento era la profecía. Pero en el antiguo pacto, perdón, en el nuevo pacto, cada vez que se manifestaba el Espíritu Santo, daba una manifestación de hablar en lenguas. En el caso de la llenura con el Espíritu Santo, también vimos la necesidad de que nosotros no solo buscar que el creyente o que o en el sentido de la persona que me escucha y que tal vez ha comenzado en el Evangelio necesita tener la llenura, y que también nosotros que ya hemos creído necesitamos buscar continuamente la llenura, pero que la primera vez que se manifiesta la llenura en la persona regularmente va a traer una manifestación, es decir, no va a quedar que alguien diga que es lleno y no va a pasar absolutamente nada. Eso es, en términos bíblicos no tiene respaldo. Cada vez que hay una manifestación del Espíritu, hay algo que se manifiesta. No, es como que alguien lo golpearan, por así mencionarlo, pues si alguien lo golpean, se va a tener el ojo rojo, ¿verdad? O inclusive si yo tengo un vaso y ese vaso lo rebalso de agua, se va a rebalsar, voy a ver cómo se rebalsa. Entonces, no significa de que si uno tiene el Espíritu Santo no va a pasar nada, va a haber algo. Y en este caso, por eso hablamos de la llenura y también en el otro punto del bautismo, porque van relacionados. Es decir, cuando se habla del bautismo en agua, que por eso lo señalamos, o mayormente lo señala Jesucristo en Hechos capítulo 1, capítulo 1, versículo 4 al 5, se menciona claramente que Jesús dijo, esperen acá en Jerusalén porque dentro de no muy poco tiempo serán bautizados con el Espíritu Santo. Pero en Hechos 2 no dice en ningún momento la palabra bautismo, sino que lo que la palabra menciona es, dice que fueron llenos. Nos da a entender de que el bautismo va relacionado con la llenura. Y en esa llenura obviamente se dio el hablar en lenguas, que es la manifestación. Entonces, por esa razón mencionaba yo que el bautismo en agua tenía relación con los dos temas anteriores, por eso dedicamos temas específicos de la manifestación y la llenura para dar paso al bautismo, porque esos dos van relacionados. Y por eso que hablamos en detalle en esos dos puntos. Ahora, el día de hoy, pues obviamente hablaremos del hablar en lenguas, porque ya resaltamos en los puntos anteriores, en todos los mencionamos realmente, ¿verdad? De que la manifestación en el nuevo pacto eran las lenguas, hablar lenguas. Y en el caso de la llenura también se hay una manifestación la primera vez que se llena a alguien, que también recae en el hablar en lenguas. Y cuando se hace un bautismo con el Espíritu Santo también recae en el hablar en lenguas. Realmente todo va a recaer ahí en este punto de los tres anteriores que vimos, recae en este punto del hablar en lenguas. Por lo tanto, entra la pregunta o también entra el debate de que si estas lenguas son terrenales o si estas lenguas son espirituales o son angélicas, que algunos le llaman lenguas angélicas, otros le llaman lenguas espirituales. En algunos pasajes dicen lenguas extrañas o lenguas desconocidas, porque realmente ahí entra el punto de alguna manera el debate. Algunos lo podrían ya resaltar únicamente al hecho de que puedan ser dialectos o lenguas humanas, basado en lo que dice en el libro de Hechos, que cada uno los oía hablar en su idioma, y la palabra ahí habla de dialectos, ¿verdad? Pero hay que ver un poquito más a detalle esos pasajes, ¿verdad? Para que nosotros podamos comprender también a qué se refiere. Ok, entonces veamos el hablar en lenguas, Marcos 16, Marcos 16, 17. Este es un versículo que lo resalta y dice de la siguiente manera. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Entonces aquí este pasaje de Marcos 16, 17 nos va a servir bastante para ver ciertos detalles con respecto a lo que vamos a comenzar a observar. Y esos puntos resaltan en las siguientes maneras. Dicen, y estas señales seguirán a los que creen. Y luego menciona, y en mi nombre echarán fuera demonios, punto y coma, hablarán nuevas lenguas, punto y coma. Entonces aquí nos hablan de hablar nuevas lenguas. Entonces vemos varios puntos que hay que tocar para poder entender lo que Jesús está diciendo en este aspecto. Obviamente no vamos a resaltar solo Marcos 16, 17, sino que vamos a ver otros pasajes de la palabra, como ya mencioné tanto en Hechos
como en 1 Corintios 14 o 12, o perdón, 12, 14, para que nosotros, inclusive en parte del 13, para que nosotros podamos resaltar situaciones relacionadas al hablar en lenguas. Porque yo ya he mencionado en videos anteriores que cuando hablamos de hablar en lenguas, no estamos hablando de los carismas, estamos hablando específicamente de algo que el creyente va a tener. Por eso señalé esta parte de estas señales a los que creen, no estas señales a los que Dios da dones. Porque en 1 Corintios capítulo 12 se habla acerca de los asuntos del Espíritu en el versículo 1. En los versículos que siguen ya cambia la palabra y dice, y el Espíritu da dones a quien quiere, pero ese dar dones habla acerca de los carismas. Entonces habla, de, si no estoy mal, de los carismas como dones, habla de los diaconías como ministerios y si no estoy mal es energemas como operaciones. Entonces es diferente la palabra que aparece al inicio en 1 Corintios 12 que habla de los neumáticos, si no estoy mal, o los neumas, a diferencia de los carismas. Entonces por eso hablaba de que no es lo mismo el hablar en lenguas en lo personal como el hablar de los carismas como géneros de lenguas, que también lo vamos a hablar. Y por eso viste este señalamiento aquí en Marcos 16, 17, para verificar, basado en tomando de base este versículo, comenzar a ver las diferentes subdivisiones, por así llamarlo. En este caso, por eso lo centré de esta manera. Hablar en lenguas, basado en Marcos, habla de que es una señal, es a los creyentes. Se habla de hablar en lenguas y también habla de nuevas lenguas, ¿verdad? Muy bien, entonces para ello vamos a verlo en esta subcategoría. Ahora vamos a buscar verla en estas diferentes partes. Primero como la parte de la señal, es decir, las lenguas como señal. Entonces aquí hice una cita de Joel 2:28 con la parte de como señal. Porque en ese caso específico se habla de una señal, es decir, que está, cuando se habla de señal está hablando necesariamente de algo visible. Es decir, si yo voy en la calle, yo le pongo una señal a alguien, una señal de tránsito, la señal de stop o la señal de seguir es una señal. Él la puede ver. Me explico. Él se puede dar a través de un sonido o a través de otra manifestación de que eso está ocurriendo o en este caso de que hay mucho o no hay mucho tráfico. Inclusive las aplicaciones, por eso las aplicaciones las móviles utilizan cuestiones visuales para que nosotros sepamos acerca de dónde está el botón de apagar o dónde está el botón de cancelar o de seguir, etcétera. Entonces, cuando se habla de una señal está hablando de un aspecto visible, una manifestación. Y por eso señalo Joel 2:28. Y también vamos a señalar otros versículos como Génesis 9:13. Dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Entonces vemos que aquí habla de una señal y en esta señal habla de un arco, mi arco. Entonces vemos de que este arco es puesto en las nubes y prácticamente es algo visible. Es algo que es visible. No estamos hablando de algo que no se note o que uno diga es que es por fe y la fe no la veo. Me explico, está hablando claramente de que esta fe que yo ya tengo se va a manifestar algo con esta fe. Pues estas señales seguirán al que creen. Es decir, él ya cree, por lo tanto van a venir estas manifestaciones visibles o estas manifestaciones tangibles. Por eso es la palabra que la fe sin obras es muerta. Entonces en este caso está estableciendo la señal, lo visible, lo que se va a manifestar. Entonces, por lo tanto, por eso caemos a Joel 2:28, inclusive pues, aquí dice de la siguiente manera, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestras jóvenes verán visiones. Entonces aquí nos habla de que este derramamiento del Espíritu Santo, la señal de que la persona tuvo el derramamiento es de que profetizara. Es decir, hubo una manifestación que se da a causa de que el Espíritu se derramara en la persona. Es una manifestación visible. Entonces vemos Hechos 2:4 y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces aquí nos habla de que fueron llenos del Espíritu, como lo habla Joel, que se derramó el Espíritu Santo sobre ellos. Y claramente también habla de la señal, el hablar en otras lenguas. Es decir, aunque en Joel dice profecía, vemos que en el Nuevo Pacto habla de hablar en otras lenguas.
Entonces vemos que se está cumpliendo lo que está mencionando y también la señal al creyente. Por eso dice la palabra, el que creye, esta señal seguirán los que creen, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Entonces aquí vemos que se está cumpliendo esta parte porque es la señal. Vuelvo a repetir, la señal es una manifestación visible o una manifestación tangible. Por esa razón, cuando se habla en el antiguo pacto, se hacía el punto relacionado a la circuncisión. La circuncisión era prácticamente la señal del antiguo pacto. Es decir, era la parte visible, la parte tangible de que él creía, ¿verdad? Es decir, alguien puede decir, yo creo al Dios de Abraham. Sí, pero si crees al Dios de Abraham, te tienes que circuncidar. Eso era una señal de que él había aceptado el pacto. Y por eso hablamos también del bautismo en agua, porque la persona cree y por lo tanto necesita bautizarse en agua. Entonces, por esa razón vemos de que hay una manifestación específica. O sea, ¿tú crees? Sí, ok, entonces ve y bautízate en agua. ¿El Espíritu Santo te llenó? Sí. ¿Hablaste en otras lenguas? No. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque la Biblia está especificando que algo va a pasar cuando hay una llenura con el Espíritu Santo. Es imposible de que el Espíritu Santo no provoque nada en la persona. Si los demonios que son demonios provocan algo en las personas, ¿cómo no? Que el Espíritu Santo es mucho mayor que cualquier demonio. Un demonio, un espíritu no se puede comparar al Espíritu Santo. Entonces es imposible de que alguien que sea lleno del Espíritu Santo nos diga a nosotros que no pasó nada. Es más, hay muchas personas que también cuando se habla de las personas de ciertas denominaciones que creen en el Espíritu Santo, dicen, es que no podemos creer de que ellos digan que sean llenos del Espíritu Santo y no ha pasado y no cambien, ¿verdad? Y es cierto, es decir, siempre que hay una manifestación del Espíritu va a traer un cambio, va a traer una manifestación y por esa razón es el señalamiento que estamos hablando hoy, o en este caso la señal del Espíritu Santo cuando llena a alguien o cuando bautiza a alguien. Por eso hablamos de la llenura conforme al bautismo, porque la primera vez que se manifiesta trae consigo un hablar en lenguas. Y obviamente también no nos vamos a dedicar lo que ya hicimos antes de señalar todos los versículos cada vez que viene la llenura con el Espíritu Santo. Por eso ya lo mencionamos. Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 10 y Hechos capítulo 19. En todas se habla de una llenura y en todas se habla de un bautismo. Todas se habla de un bautismo y todos hablan del hablar en lenguas. Entonces, por esa razón, no citaremos más. A lo que quería resaltar con la señal es de que se habla aquí claramente, o claramente vemos bajo los 3 versículos que mencionamos, de que la señal es una demostración, es una manifestación visible de que algo está ocurriendo. En este caso, la llenura trae consigo el hablar en lenguas en el nuevo pacto. Hechos 19, del 1 al 17. Las lenguas para el creyente. Aquí algo importante también que resaltar, porque vemos de lo que venimos hablando de los 4 puntos, que era la señal, el creyente, el hablar y las nuevas lenguas, basado en lo que vimos de Marcos 16, 17. En este caso en particular dice las lenguas para el creyente. ¿Por qué lenguas para el creyente? Porque habla del conjunto de personas que creyeron. Porque en ciertas ocasiones se podría resaltar que las lenguas podrían ser solo para los apóstoles, o una persona puede decirnos que las lenguas solo son para un cierto grupo escogido de personas que de entre los creyentes, ¿verdad? Lo que a veces se conoce como el género de lenguas. Pero realmente no es, hay una diferencia entre la diversidad de géneros de lenguas con las lenguas que se manifiestan en el bautismo en agua. Perdón, en el bautismo con el Espíritu Santo. Y esa es la diferencia que quiero aclarar también con este punto de las lenguas para el creyente. Es decir, cuando se habla del hablar en lenguas, se habla para todo aquel que cree. No se está hablando solo para un grupo de personas. ¿Qué quiero dar a entender? De que las lenguas son diferentes a la diversidad de géneros de lenguas porque están en un punto diferente de manifestación. Que también conforme a lo que vamos leyendo vamos a ir aclarando ese punto. Pero quiero centrarme en eso, de que esto es para todo creyente, no son para algunos, es para todos. Y por eso vamos a citar aquí Hechos 19 del 1 al 7, que también ya lo hemos leído, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, 2, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Cuándo qué? Cuando creísteis.
Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces vemos aquí claramente que sean estos 3 puntos que voy mencionando, ¿verdad? Entre uno de ellos habla de que estos creyentes no habían recibido el Espíritu Santo, pero que estos creyentes se les impuso las manos, o se les impuso las manos por medio de Pablo, y al momento dice que vino sobre ellos, o se derramó sobre ellos el Espíritu Santo, y ¿qué hicieron? Hablaron en lenguas, tuvieron la señal. Entonces vemos creyentes, llenura con el Espíritu Santo, la señal del hablar en lenguas. Se cumplen, y eso lo hemos venido resaltando, y por eso también cuando hablamos de las manifestaciones, vimos los ejemplos de Moisés, de Saúl y de Zacarías, y también el caso de Joel, para remarcar el punto de que cada vez que hay un derramamiento del Espíritu, hay una manifestación. Y en este caso en particular, en el Antiguo Pacto, habla de las lenguas. Ahora, vamos a ver 1 Corintios 14:2, por lo mismo que mencionamos de que las lenguas son para el creyente, todo aquel que es creyente. No únicamente solo para un grupo selecto, por así decirlo, de personas, sino que para todo aquel que cree, que hay una diferencia con los diversos géneros de lenguas. Dice de la siguiente manera, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces aquí habla, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Entonces esto de acá nos está hablando de un punto de intimidad entre Dios y yo. Entonces aquí habla una perspectiva de relación, no está hablando de un punto de lo que puede plantear Hechos capítulo 2, porque cuando vimos de Hechos capítulo 2, aquellos que ya lo leen, inclusive ya lo hemos leído varias veces, es de que Hechos capítulo 2 habla que hablaron en otras lenguas y que cada quien hablaba según las lenguas del idioma del cual lo reconocían. En ese caso estaba hablando de que como estaban de una manera pública, ellos hablaron en otras lenguas, por ejemplo, ya sea si lo traemos a este tiempo, podría decirlo, portugués, francés, alemán, ruso, y todos ellos, y habían personas en ese entorno que los estaban escuchando y por lo tanto decían, ok, yo escucho a esta persona que es guatemalteca o que es salvadoreña que está hablando en ruso, ¿verdad? ¿Cómo es que él está hablando en ruso si él no es una persona necesariamente educada, ¿verdad? Pero en este caso en particular, de Hechos 14:2, está hablando de un punto de intimidad. Y está hablando claramente de que él está hablando estas lenguas para con Dios, no para con el pueblo. Y habla aquí, dice, pues nadie le entiende. ¿En qué sentido? De que no necesariamente estas lenguas podían haber sido entendibles en el idioma que ellos podían conocer. Y aquí también es donde entra el detalle del hablar en lenguas, que a veces se conoce como que algunos solo los entran en las lenguas como unas lenguas terrenales, pero no espirituales, en términos de una lengua totalmente nueva. Y menciono esto pues nadie le entiende y que también vamos a hacer una comprobación, vamos a poner ciertos ejemplos con relación a las lenguas humanas y el punto que aquí dice que nadie le entiende, porque también era importante resaltar. Pero en este punto lo que estoy tratando ahorita remarcar y lo que me quiero centrar es sobre el creyente. Y como estamos hablando del creyente, estamos hablando relación Dios y hombre, no estamos hablando hombre-pueblo. Porque vuelvo a resaltar, cuando hablamos de Hechos capítulo 2, si hay una relación hombre-pueblo. ¿Por qué? Porque estaban los apóstoles, perdón, no los apóstoles, porque no solo estaban los apóstoles, sino los discípulos. Y estos discípulos, en su manifestación, llegaron a entenderlo los demás. Entonces ahí era una manifestación hombres-pueblo. Pero en este caso le está hablando Pablo la relación entre Dios y el hombre o el hombre y Dios.
No está hablando relación a los demás. Entonces dice, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Eso qué quiere decir? De que aunque no pueda ser entendible lo que está expresando con sus bocas, pero sí hay un misterio trasladándose cuando llegan con Dios, porque es una relación Dios-hombre o hombre-Dios. Ahora, veamos el otro versículo que es 1 Corintios capítulo 14, del versículo 14 al 19. Dice de la siguiente manera, versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. 15. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. 16. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. 17. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Muy bien, entonces aquí hay puntos que resaltar en esta parte de 1 Corintios capítulo 14, del 14 al 19. Y uno de ellos es la postura del apóstol Pablo, y dice de la siguiente manera, porque si yo oro, volvemos al punto de la relación con Dios. O voy a poner aquí Dios y yo. Entonces está hablando de su relación, en este caso sería Pablo y Dios, ¿verdad? Pablo y Dios. Dice, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu, está hablando del mío, mi espíritu. No está hablando que el espíritu de Dios ora, sino que está hablando que mi espíritu es el que está orando. Y aparte es mi alma, mi entendimiento el que está orando. Está hablando de una postura. Por ejemplo, si yo entiendo cosas, si a mí me predican algo, o yo tengo una necesidad en la familia, o yo tengo una situación con algún otro tipo de cosas, según lo que yo entiendo y creo, yo oro. Por eso la palabra dice, y ustedes no recibís porque pedís mal para gastar en sus deleites. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es porque su entendimiento está deformado, transmite esas oraciones en su entendimiento. Por ejemplo, alguien dirá, Señor, dame un carro último modelo para conseguir novia. Entonces, él está pidiendo ese carro bajo un punto de partida mal, la verdad. Pero si alguien ora y dice, Señor, yo he visto que que Isaac se dedicó a las cosas de Abraham, y por lo tanto así tú le diste esposa porque tú conociste el tiempo de la madurez de Isaac, así mismo yo me quiero dedicar a tu obra y que tú conozcas el tiempo de mi madurez y tú decides cuándo yo me voy a casar. Él está orando en su entendimiento. Los dos están pidiendo esposa, por así decirlo, pero uno en un mal entendimiento y el otro en un entendimiento espiritual, por así llamarlo. Pero están usando su entendimiento. Están lo que hay en su alma o en su entendimiento o en su alma, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Eso es nuestra alma orando. Pero en este caso está hablando que mi espíritu es el que está orando. Mi espíritu es el que ora. Mi espíritu no está hablando que es el espíritu de Dios, es mío, mi espíritu. Es decir, si yo inclusive voy a orar, que regularmente hacemos cuando uno inicia o finaliza la reunión y dice, hermanos, vamos a orar. Nosotros venimos y tratamos de orar sabiendo que mientras oramos el Espíritu Santo nos va a guiar en nuestras oraciones. Pero yo decidí orar. Pero mientras oro estoy dejándome guiar. En este caso es mi espíritu es el que está orando, no es mi alma, es mi espíritu. Dice, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces por eso habla de que el que ora en lenguas o el que está orando en lengua desconocida, como aquí se menciona, eso va a provocar una edificación espiritual al espíritu. Pero obviamente queda el entendimiento sin fruto porque la persona no está entendiendo lo que está hablando. Muy bien, entonces por eso cae al versículo 15. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Entonces aquí nos habla que hablar en lengua, lo que estamos hablando de hablar en lenguas, por esa razón menciono que es para el creyente, porque todo creyente tiene un espíritu, ¿no?
Todo creyente tiene un espíritu. Y cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros dice que entramos a una nueva criatura y que lo que estaba antes muertos en delitos y pecados es traído a la vida. Es decir, que ahora mi espíritu puede tener comunión con Dios, por lo tanto mi espíritu puede orar ahora. Por lo cual me dan esta capacidad de hablar en lenguas, que ese hablar en lenguas realmente es una manifestación de mi espíritu hablando. Entonces es mi espíritu el que está hablando y por lo tanto están saliendo con palabras. Obviamente esas palabras no son entendibles. Por eso es que se hace mención del hablar en lenguas. Por eso también estoy hablando ahorita del punto del creyente, no el punto del género del don de lenguas como carisma. Porque como yo ya tengo un espíritu vivo, este espíritu vivo ahora se puede comunicar con Dios Padre y por lo tanto tiene una manifestación de lo que sale por su boca, de lo que mi espíritu está orando. En este caso, por lo tanto, habla de que lo mismo que yo puedo hacer con mi entendimiento, también lo puedo hacer con mi espíritu. Es decir, yo puedo orar con mi entendimiento, pero también cantar con mi entendimiento. Por consecuencia, mi espíritu también puede cantar y mi espíritu también puede orar. Y por eso señala este versículo 15. Ahora, veamos el 16. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, como dirá el amén a tu acción de gracias, pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad bien, das gracias, pero el otro no es edificado. Entonces, en este punto, el 16, obviamente hay una diferencia, que también creo que lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero hace referencia de que aquí habla, no está hablando necesariamente de una oración hacia Dios, sino que está hablando de que yo ore o bendiga a otro en lenguas, o el hablar en lenguas hacia otra persona. Entonces, en este caso dice que si yo vengo y trato de orarle a otra persona en lenguas, es con mi espíritu, en el sentido de lo que voy a hablar en lenguas, la otra persona no podrá decir el amén porque obviamente no me está entendiendo. Tengo que usar yo de mi oración con entendimiento para que él me entienda. Entonces, por eso dice, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. 18, doy gracias a Dios que hablo más lenguas que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Entonces, aquí hay una referencia importante de lo íntimo. Pero en la iglesia prefiero, es decir que la iglesia habla de un punto público y el otro aspecto del orar está hablando de un punto privado. Entonces, aquí voy con esto, de que todo lo que está mencionando o los puntos que he estado resaltando está hablando de un punto de intimidad y está hablando de un punto del creyente, porque todo creyente tiene que tener intimidad con Cristo. Por eso hago la diferencia entre lo que puede ser público y lo que puede ser íntimo. Porque obviamente teniendo nosotros un espíritu avivado, y por esa razón también hablamos del hecho del bautismo con el Espíritu Santo, porque el bautismo con el Espíritu Santo habilita el punto del hablar en lenguas, porque no solo es ese suceso que yo voy a hablar en lenguas, sino que también significa que ahora estoy habilitado para continuar hablando en lenguas, porque las lenguas que estamos mencionando no está hablando para una edificación al pueblo, sino que está hablando para una edificación propia, es decir, en mi relación entre Dios y yo. No está hablando necesariamente con el punto del pueblo, y eso vamos a aclararlo más adelante, por si alguien se queda todavía con las dudas, no nos aceleremos o no nos... vámonos paso a pasito. Bueno, entonces aquí hablamos del hablar en lenguas, el tercer punto que estamos resaltando, que es 1 Corintios, vamos a señalar 14, del 2 al 5. Ya hablamos, vuelvo a repetir, uno, que que es una señal para todo creyente, o que esta es una señal, esta manifestación de lenguas, que esto es para todo creyente, que no estamos hablando únicamente para un cierto grupo de personas, es para todo aquel que cree, no está haciendo una excepción de que esto es para los apóstoles o solo hasta que el último apóstol quede vivo. Tampoco está diciendo acerca de que esto solo era para la iglesia primitiva, está haciendo una especificación a todo aquel que cree, y ese creer va a marcarse hasta la venida de Cristo. No está hablando necesariamente de que solo aquel que cree hasta la muerte de los apóstoles, solo aquel que cree hasta qué sé yo, el Martín Lutero. No, está hablando de que todo aquel que cree, todo aquel que se mantiene como un creyente de Cristo hasta su venida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después de la venida ya no va a haber, por así decirlo, evangelismo.
Entonces, vemos aquí este punto del hablar en lenguas, 1 Corintios 14, 2 al 5. Este punto ya lo vamos a desplegar un poquito más, lo que he mencionado del hablar en lenguas. Ya las diferentes manifestaciones, ¿verdad? Dice 1 Corintios 14, 2 al 5, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. 5. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profeticéis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Muy bien, entonces aquí habla de puntos importantes que tenemos que resaltar, ¿verdad? Porque aunque este versículo ya lo resaltamos, menciona hablar en lenguas en diferentes puntos de contexto y de comparación. En el caso del versículo 2, está hablando del contexto de intimidad, por eso lo señalaba anteriormente, porque inclusive el mismo apóstol Pablo lo resalta y lo recalca. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Entonces está hablando una especificación del creyente hacia Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ahora 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces aquí habla del profetizar, obviamente con un idioma, por así decirlo, un idioma que la persona me puede entender, o sea, en este caso español. Yo sé que la audiencia que me está oyendo es en español, ¿verdad? 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Entonces, ¿por qué él hace esta mención? Porque las personas, en este caso, en la iglesia de Corinto, lo que podían estar haciendo es orar en voz alta, en lenguas. Por eso él hace esa aclaración de que cuando se estaban juntando en la iglesia, había personas que estaban orando en lenguas en alta voz. ¿Y qué estaba pasando? De que la idea de reunirse, es decir, si yo me junto con 5 personas, significaría de que los 5 nos edifiquemos. No significa que solo yo me edifique, ¿verdad? Porque si yo me quiero edificar solito, entonces yo hago lo que siempre hago en mi casa, de orar solito. Es decir, yo puedo orar en mi intimidad solo y me voy a edificar, pero si yo me quiero edificar con mis hermanos, tengo que también saber orar con mis hermanos. Es decir, de que hagamos de cuenta de que yo en mi casa puedo estar orando por mi familia, puedo estar orando por las cuestiones de la universidad, etcétera, ¿verdad? Pero si yo me junto con un grupo de personas y la iglesia dice, miren hermanos, vamos a orar para que Dios traiga sanidad o liberación o palabra a esta iglesia, etcétera. Entonces yo no me voy a poner a orar en la iglesia, Señor, te pido por mi familia o te pido por que saque buenas notas, porque la idea de la oración conjunta es que me ponga yo de acuerdo con los hermanos para orar sobre lo mismo. Entonces, si los hermanos están orando, Señor, te pedimos para que sanes a los enfermos, para que traigas liberación, yo tendría que entrar en ese entendimiento y en ese mismo fluir y en ese mismo entender por lo cual lo están haciendo. Entonces, nos estamos edificando como congregación. Aparte, después de que yo salga de la iglesia en conjunto, salgo a mi casa a continuar orando también por mis necesidades personales, ¿verdad? Mi comunión, relación, aprendizaje, etcétera. Entonces, en este punto está hablando el apóstol Pablo y por eso señaló primeramente la intimidad, es decir, esto es para lo íntimo, jóvenes. No necesariamente exprésenlo dentro del pueblo. No está diciendo que no se haga. Lo que está diciendo es que cada cosa tiene su lugar. Lo que es para la intimidad, lo que es para lo público, para lo público. Por consecuencia, él está mencionando, en este caso en particular, que esta lengua extraña es para edificación propia, pero el que profetiza edifica la iglesia. Es decir, que para cuando estén en la iglesia, lo que debería priorizarse es profetizar, no hablar en lenguas. 5. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profeticéis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces aquí, este punto ya está hablando de un punto, perdón, creo que le dimos más, ahí está.
Entonces en este punto ya está hablando de la perspectiva al hablar en lenguas, pero unas lenguas como profecía, que es lo que ya habla Hechos capítulo 2, porque Hechos capítulo 2 ellos hablaron en lenguas para que las personas los escucharan, no que ellos lo quisieran hacer, sino que el Espíritu Santo se lo puso en ellos para que porque habían testigos que necesitaban entender de que Dios estaba entre ellos en el sentido de su manifestación y su gloria. Entonces, en este caso, él está trasladando el punto del hablar en lenguas de una perspectiva privada a que ahora adquiera un sentido público y que ya se manifieste como un don de géneros, en este caso, y habla de el hablar en lenguas. Dice, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete. Entonces, habla aquí de los dones que mencioné, el don de diversidad de géneros de lenguas y el interpretar esos géneros de lenguas. Pero ya habla en un aspecto hacia el pueblo, no en un aspecto privado, sino que habla acerca del pueblo. Entonces él habla de profetizar en lenguas, pero con intérprete. Muy bien, entonces esto ya está especificado. Ahora avancemos aquí en 1 Corintios 14, 19, que ya lo mencionamos, que aquí lo vuelve a resaltar, ¿verdad? Dice, pero porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. 15. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, todo lo que está hablando aquí, 14 y 15, está hablando de lo personal, de la edificación personal que yo puedo tener al hablar en lenguas, que tampoco él está diciendo que no se haga, porque todo lo que está hablando en este punto está hablando de que no es que no se tenga que hacer, sino que se deba hacer en el momento y lugar indicado. Es decir, que el que ora y canta en lenguas, que lo haga en su casa, porque se va a edificar a sí mismo. Pero si está junto con la congregación, debería orar con el entendimiento hacia otra persona o debería cantar con entendimiento porque la iglesia juntamente está cantando con ese entendimiento. Y él pone el sentido o comienza a hablar aquí la parte también de la oración, porque obviamente si yo vengo, o como eso pasa en las iglesias, a veces cuando uno, hagamos de cuenta, yo vengo y le digo al pastor, mire pastor, yo estoy pasando por una situación delicada en mi casa, por mi familia, o puede ser que en la universidad no logro entender las cosas, o he tenido problemas con los compañeros, etcétera. Por favor le pido que ore por mí. Si el pastor viene y me dice y comienza a orar en lenguas, yo no necesariamente le voy a entender, ¿verdad? Entonces yo no necesariamente puedo decir es amén, porque puede ser que, según yo, puede ser que está diciendo otras cosas. Pero si él viene y me dice a mí, sí, voy a orar por ti, por tu casa y por tu universidad, y él está orando, entonces eso va a adquirir fe a mi vida porque estoy entendiendo. Por eso cuando mencionamos la parábola del sembrador, hablaba de eso. El que oye la palabra y la entiende, esta persona es el que cree y es salvo. Entonces, cuando la persona está orando, obviamente está orando por una dirección de Dios y está poniendo palabras en una persona. Yo creo no necesariamente a la oración de él, sino a lo que el Espíritu está guiando y presentando. Entonces yo creo y por lo tanto se manifiesta. Pero si yo oro en una lengua desconocida o en este hablar en lenguas, esto procuraría de que yo no pueda dar ese amén y por supuesto quedaría yo una incertidumbre. Entonces en este aspecto es el que está hablando también aquí Pablo, por eso dice el 16, porque si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. 17, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado, ¿verdad? Y hablando también el entendimiento, por eso hablábamos en los primeros pasajes relacionados a ello. Entonces aquí hace una referencia otra vez de lo que implicaría la intimidad y lo que implicaría lo público. O en este caso, cuando hablamos de público, está hablando de que es una persona más y yo. Pero en lo privado es Dios y yo. 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia, otra vez, pero en la iglesia, el público. Es decir, cuando dice, pero doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. ¿Dónde? En lo privado. ¿Por qué? Porque la iglesia podría ver y decir, pues que a Pablo nunca lo hemos visto o nunca lo hemos oído hablar en lenguas. Entonces, Pablo, ¿qué va a saber del hablar en lenguas? Podría haber dicho alguien. Y menciono esta especulación por el hecho de que ya pasó en otra carta. En otra carta mencionan y dicen, bueno, Pablo
a ver, dice que es apóstol, ¿y cómo vamos a creer que es apóstol o no? Y comienzan a rebatir, por así decirlo, a Pablo, y por eso Pablo en una de sus cartas dice, ya veré yo y me presentaré, no a conocerle sus palabras, sino el poder que hay en ellos. Entonces, en este caso en particular, ellos podrían haber pensado que Pablo tal vez no utilizaba las lenguas, pero él está aclarando y dice, yo oro en lenguas más que ustedes, porque el contexto que estamos hablando es de oración, no necesariamente de profecía. Entonces dice, en mi intimidad yo prefiero orar en lenguas, pero en público yo prefiero hablar con palabras entendibles. Pero vuelvo al punto. El contexto primero es intimidad y el segundo punto es lo público. Prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Ok, entonces vemos aquí en este punto al hablar en lenguas estos 4 puntos. En lo que correspondería a las lenguas personales, que es lo que estamos hablando, que esto es para todo creyente. Esto es para todo creyente, por eso se habla de lo personal. Pero luego le siguen los diversos géneros de lenguas, que es lo que el apóstol Pablo lo resalta en 1 Corintios 14:5. Cuando habla dice que la profecía es mayor que las lenguas, a no ser de que haya intérprete. Entonces ya lo habla de lo que se conoce como los diversos géneros de lenguas. También con esto estoy dando lugar a lo que también vamos a terminar hablando, por eso lo dividí en señal, creyente, el hablar y nuevas lenguas, porque quiero resaltar ese punto. O sea, porque alguien dirá, pero ¿de qué estás hablando cuando hablas de nuevas lenguas? Si idiomas terrenales, angelicales o espirituales o etcétera. Eso es lo que vamos a hablar en este último punto. Y por eso hablo aquí el punto de diversos géneros de lenguas. De que la lengua personal, es decir, de lo que yo recibo en el bautismo con el Espíritu Santo, no necesariamente va a ser lo mismo que la diversidad de géneros de lenguas. ¿Por qué? Porque específicamente la diversidad de géneros de lenguas tiene un punto público, no un punto privado. No es para no es para necesariamente para lo íntimo, realmente eso es para lo público. Por eso mencionaba el caso de 1 Corintios 14:5, cuando dice, y la profecía es mayor que las lenguas, a no ser que haya intérprete. Entonces habla de diversos géneros de lenguas. Y la diversidad de géneros de lenguas no es para todos. Es decir, estas lenguas personales que son para el creyente, que hablamos anteriormente, son para todos. Es decir, todo creyente tiene que tener una señal de hablar en lenguas. Pero cuando hablamos de señal de hablar en lenguas, no estamos hablando solamente que sea la primera vez, sino que va a ser continuo por la edificación que venimos hablando de 1 Corintios 14:2 y 1 Corintios capítulo 14:14 y 15. Pero esta diversidad de géneros que va manifestada para los demás, es decir, para un punto público, eso ya se conoce como don carisma de género de lenguas. Y por lo tanto, el punto que menciona, y que haya a no ser que haya intérprete, ya está mencionando el don de interpretación de lenguas. Que obviamente estos dos, vuelvo a repetir, no son todos. No son todos los que los tienen. Por eso mencionaba la diferencia entre el carisma y el punto de lo personal. Ahora, después sigue la parte de la profecía, porque estas profecías sí son también parte del don. Es decir, el don de profecías. ¿Por qué? Porque el don de profecías va directamente y exclusivamente en mi manera de trasladar la profecía de parte de Dios en mi idioma. Pero el diversos géneros de lenguas ya establecen no solo para profecía, sino para otras manifestaciones que se pueden presentar. De igual manera, la interpretación de lenguas también no únicamente va a ser para mi idioma, sino para la diversidad de géneros de lenguas que se pueden presentar. Por eso puse estas 4 cosas que en el contexto inclusive de 1 Corintios 14 completo, de lo que se está hablando, se están hablando de las 4 cosas. No se está hablando solo del hablar de lenguas como un punto de carisma. Está hablando de las 4 cosas. De la manifestación personal e íntima, y por eso también Pablo se pone como ejemplo de su intimidad. Está hablando de la diversidad de géneros cuando se presenta la edificación para la congregación y también la interpretación para la congregación si alguien está profetizando en lenguas. Y lo último, la profecía como, por así mencionarlo, lo mejor que podemos buscar para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero esta
estas profecías se pueden volver de alguna manera no privilegiadas si se manifiesta la combinación de la diversidad de géneros con la interpretación. Si esta combinación se presenta en la iglesia, esto podría adquirir un mayor, por así decirlo, privilegio, pero realmente todos deberíamos apuntarle a esto. ¿Por qué? Porque lo dice el apóstol Pablo. La idea del apóstol Pablo es de que todos busquemos el don de profetizar porque ayuda para edificación en la iglesia. Pero también si nosotros tenemos el don de géneros, busquemos también la interpretación. Ok, entonces avanzando con esto, tenemos el siguiente punto de lo que aquí viene en 1 Corintios 12, del 4 al 10, que es para reafirmar los dos puntos que estaba mencionando aquí con lo que es el don de diversidad de géneros y con el don de interpretación y con la, por así decirlo, con ya el punto de que no es para todos estos dones, aparte de las lenguas que me pueden dar a mí por ser creyente. Dice aquí 1 Corintios 12, del 4 al 10. 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 6. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. 9. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento, discernimiento de espíritus, a otro diversidad de géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces vemos aquí de que esta palabra a otros hace referencia de que no es para todos los dones, sino es para ciertas personas. Inclusive todo el contexto que se habla de 1 Corintios 12, el apóstol Pablo hace la especificación diciendo de que no todos son oídos, o no todos podrían ser ojo, o no todos podrían ser mano, que algunos son mano, otros son ojos, otros son oídos, por poner un ejemplo, haciendo referencia a su ministerio, a su operación o a sus dones o los dones que Dios les ha proveído. Entonces, por eso mencionaba que hay una diferencia entre las lenguas personales que nos está dando Dios para nosotros, para comunión e intimidad con Él, y aparte está la diversidad de géneros e interpretación de lenguas de esos géneros. ¿Por qué? Porque eso ya es para edificación a la iglesia. Entonces hablamos de lo personal y de lo público. El hablar de lenguas para mi intimidad con Dios y la diversidad de géneros e interpretaciones para el pueblo. Ok, entonces ahorita entramos al punto de nuevas lenguas. ¿Por qué menciono nuevas lenguas? Porque lo mencionamos en Marcos 16:17, que en Marcos 16:17 hay una especificación con respecto a la palabra nuevo. La palabra nuevo que aparece en Marcos 16:17 aparece en otros pasajes de la Biblia claramente. Y también hay algo importante que ver también con esta palabra lenguas. Esta palabra lenguas que aparece acá es una palabra específica, ¿verdad? Que se utiliza para cualquier idioma, cualquier forma de expresión. Es decir, si yo, por ejemplo, puede ser lengua española o lengua portuguesa o lengua francesa. Estoy hablando de toda la especificación de lengua, inclusive si yo hablo, por ejemplo, si alguien diría Klingon, que creo que es una lengua artificial, o Esperanto, también es una lengua. Entra dentro de esa categoría, ¿verdad? Entonces aquí por eso menciona la división, porque ya le está dando una especificación a la lengua. Está hablando que es una lengua nueva. Entonces, si yo entiendo que en ese momento había hebreo, griego y latín, y yo hablo que hay una nueva, entendería que no va a ser ni griego, ni hebreo, ni latín, ni cualquier otra conocida, porque estamos hablando de nueva. Porque lo otro sí es conocido, pero esto no es conocido porque es nuevo. Y por eso acá menciona lo siguiente, creo que, permítame, no lo coloqué, pero bueno. Bueno, entonces vamos a hacer la especificación aquí solo para dar a entender esta palabra nueva también, porque esta palabra nuevas, que aparece acá, que no lo metí en la presentación, perdón. Esta palabra nuevas que menciona acá, se menciona o se comienza a resaltar mucho con relación a Jesús. Cada vez Jesús
resalta con algo nuevo. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando comenzamos a ver en la Biblia, inclusive comenzamos a ver la palabra griega que se utiliza para nueva en todo el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que se menciona, por ejemplo, en Marcos cuando dice, ¿qué nueva doctrina es esta que aún los demonios se les sujeta y los echa fuera? Entonces era un acontecimiento que nunca se había hecho y que ahora lo está haciendo Jesús. Luego menciona y dice Jesús acerca, o cuando se habla también del nuevo pacto. Entonces, obviamente, el antiguo era viejo y ahora hay uno nuevo, uno renovado en este aspecto, ¿verdad? Entonces vemos esta palabra nueva que le da por así decirlo, una especificación a la lengua que se está mencionando. Ahora veamos también aquí los contextos de lo que vamos a leer con esta parte de las lenguas para especificar también el punto del tipo de lenguas, ¿verdad? Vamos a resaltar aquí, solo quiero limpiar la pantalla. Dice versículo 1 Corintios 14, del 2 al 4. Si se dan cuenta, estamos repitiendo los mismos versículos, solo dándole un énfasis o un enfoque a lo que estamos hablando. Dice aquí versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Esto es bastante importante, ¿verdad? De lo que estoy resaltando acá, porque dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Por eso resaltaba que este punto principal es una lengua que va hacia el creyente. Perdón, que es del creyente hacia Dios. No está hablando de una relación creyente-pueblo. Está hablando específicamente de una relación Dios y yo, o yo y Dios, en mi intimidad, en mi comunión. Pero hace una definición bien específica cuando el apóstol Pablo hace este resalte. Y es lo que dice, nadie le entiende. Cuando habla que nadie le entiende, está hablando de absolutamente nadie. Y está hablando de que si alguien puede ser griego, latín o hebreo o cualquier otro tipo de lengua, no le va a entender, porque nadie le va a entender. Dice, aunque por el misterio, por el Espíritu habla misterios. 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ahora, esta palabra que dice aquí, perdón. Sí, entonces, esta palabra que dice aquí, lengua extraña, si ustedes observan, los que pueden ver en pantalla, la palabra lengua extraña acá, vemos que dice lengua extraña, pero esta palabra que está aquí extraña, la palabra extraña, no que la palabra sea extraña, sino que cuando dice aquí extraña, esta palabra realmente fue agregada en nuestro idioma español. En nuestro idioma español es una palabra que fue agregada. ¿Por qué menciono esto? Porque inclusive si ustedes tal vez ven una Biblia de las Américas, cuando uno ve la Biblia de las Américas aparece como en forma de cursiva. Cuando se agrega una forma de cursiva, habla de que esa palabra no existe en el idioma griego o hebreo, pero que fue agregada para darle sentido al texto. ¿Y por qué menciono esto? Porque cuando uno lee en el original, esta, si no estoy mal, es la palabra glosia. Voy a especificar acá la palabra porque también no me quiero confundir, pero lo que quiero resaltar con esto es de que las personas que tradujeron esto agregaron esta palabra extraña por el contexto que se está presentando en la lectura. También hay que resaltar algo que también yo estuve oyendo, y hay personas que dicen de que los que tradujeron esas Biblias, como son pentecostales, entonces agregaron esa palabra. Pero hay que resaltar algo, y realmente la Biblia Reina Valera, o lo que se conoce como la Biblia del Oso, que fue 1500 y pico, realmente en ese momento no había pentecostalismo, ¿verdad? No había lo que se conoce ahora como el hablar en lenguas. Entonces ellos no iban bajo la mentalidad de que hablar en lenguas, sino que ellos iban bajo la mentalidad de, pues, que aquí vamos a poner esto, porque no era algo que se conocía en ese momento. Recordemos de que el punto de la hablar en lenguas explotó, por así mencionarlo, o se dio en su cúspide con el avivamiento de la calle Azusa. Entonces las personas que dicen de que los pentecostales agregaron eso ahí, eso no es cierto, pues, porque realmente fueron personas en la antigüedad de 1500 y pico, que en ese momento no había una manifestación realmente del todo del hablar en lenguas, y tal vez, como puedo repetir, eso se dio más en su auge en 1900,
6 creo que era, o 16, con el avivamiento de la calle Susa. Entonces, la palabra que se utiliza en 1 Corintios 14, que la voy a resaltar ahorita, solo quiero, no quiero fallar en la que se utiliza, es glosa. Es la palabra glosa, vamos a verificar también aquí en el 4. Aquí está, glosa. Entonces, esta palabra aquí es glosa. Ay, perdón. Vamos a borrar otra vez, que está... Aquí está. Muy bien. Entonces, toda esta palabra, lengua extraña, realmente es glosa, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, esta extraña fue agregada. Todo esto de aquí fue agregado. ¿Sí? Aclarando eso y entendiendo que los traductores de ese entonces, que vuelvo a repetir, la iglesia pentecostal no era que existiera en ese momento, sino que las personas que eran creyentes en ese momento vieron de que bajo el contexto de lo que se estaba leyendo, tuvieron que agregar extraña o desconocida por el contexto que se está aplicando en el versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, por esa razón, ellos agregaron esa palabra extraña. Inclusive en otros pasajes, también en 1 Corintios 14, habla de el que habla en lengua desconocida. Esa palabra desconocida también, si no estoy mal, fue agregada por el hecho de que los traductores vieron el contexto y decidieron agregar esa parte para dar a entender que no era una lengua necesariamente natural, humana. Por esa razón hice esa especificación en este punto, ¿verdad? De que aquí no necesariamente nos está diciendo que ellos pudieron estar, cuando habla en lenguas estamos hablando de un idioma terrenal. ¿En qué sentido? De que si lo ponemos en un contexto de ejemplo o algo, por así decirlo, pragmático, si hagamos de cuenta que yo sé de que yo cuando oro en griego, y tal vez yo no lo sé, pues entonces yo lo que haría, o en ese momento, si alguien está de rodillas, yo puedo entender de que eso podría ser griego o podría ser otro idioma. Entonces, obviamente, mejor voy a buscar yo un intérprete para que interprete. Inclusive en este tiempo, entonces yo mejor agarro una grabadora, me grabo y después voy a buscar un intérprete. Pero no ese es el enfoque que está hablando el apóstol Pablo acá. Está hablando de que realmente hay algo que no se logra entender, porque si se lograra entender, lo hubiera definido. Vayan y busquen a alguien para reconocer qué idioma es el que están hablando y tráiganlo para interpretarlo. Eso podría ser tal vez una instrucción, dando a entender de que lo que se está hablando es una lengua terrenal. Por eso hice el énfasis del hecho de nueva lengua. Y por eso aquí menciona una lengua que nadie le entiende, y por eso la definición aquí dice, el que habla en lengua, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia, y por eso le agregaron aquí extraña. Entonces, aquí entra el punto sobre el querer entender esta lengua personal. Obviamente no estoy hablando del don de género de lenguas, que estamos hablando de otra cosa. Estoy hablando específicamente en la lengua de comunión o intimidad. Aquí habla lo que se ha mencionado y donde a veces se ha generado debates de que si esas lenguas son unas lenguas humanas o son lenguas angélicas. ¿Por qué menciono esto? Porque regularmente cuando se habla del hablar en lenguas sale este punto de 1 Corintios 13:2, donde habla de que son lenguas angelicales. Uno dice de las personas que cuando se habla de hablar en lenguas está hablando de lenguas angelicales, pero realmente no creo que necesariamente sean lenguas angelicales y tampoco creo que sean lenguas humanas. Es decir, que personalmente, basado en lo que he entendido y aprendido en las escrituras, cuando se habla de lenguas, de lo que está hablando Pablo en 1 Corintios 14, no está hablando ni siquiera de lenguas humanas, ni siquiera de lenguas angélicas. Porque si estamos hablando de algo nuevo, no estamos hablando ni siquiera de lo humano ni lo angélico. Es totalmente un nuevo género, por así mencionarlo. Ni siquiera es humanas, ni siquiera es angélica. Es algo que Dios ha especificado en comunicación entre Dios y el hombre. Por eso hizo esa aclaración que es entre Dios y los hombres. ¿Qué tiene que oírme a mí el ángel? No tiene por qué estarme oyendo necesariamente lo que yo pueda estar hablando en intimidad con Dios. Entonces la gente a veces ha tomado este pasaje de angélica porque obviamente, y tampoco es menospreciar a los ángeles, es de que ellos puede ser que tengan su propio idioma. Es decir, no significa que los ángeles estén hablando español o portugués o hebreo, ¿verdad?
Ellos pueden tener su propia forma de comunicación en un idioma que desconocemos. Puede ser que tal vez ni hablen, sino que puede ser que solo se comunican por la mente. Me doy a entender, pero puede ser que también ellos tengan su propio idioma, si Dios les haya otorgado a ellos su propio idioma, pero no significa que por esa razón yo tenga, que porque ellos son un poco mayores que yo, como dice la palabra, que los necesito es un poco menor que los ángeles, significa de que por esa causa Dios me vaya a dar lenguas angélicas. Entonces, basado en esta consideración, yo no considero que no sean ni lenguas ni humanas ni angélicas las lenguas que pueda estar hablando en mi intimidad. Bajo el punto de que cuando se habla de nuevas lenguas. Ahora, con eso tampoco significa que uno no lo puede, Dios no pueda provocar que uno la exprese, porque eso es otra cosa. Ahora, en este punto también, recordemos de que el apóstol Pablo también está haciendo una comparativa. Cuando dice, si yo hablas en lenguas humanas, en el término de que yo lo pueda conocer y saber todo, pero si yo no tengo amor, nada soy. Ahora, bajo este término, por consecuencia, yo considero que las lenguas que tenemos en personal no abarcarían ni humanas necesariamente ni angélicas. Estamos hablando de algo totalmente nuevo. Ahora, hay algo importante también a resaltar y por eso menciono de que inclusive en esta parte de humanas y angélicas, las personas cuando se hacen mención al hablar en lenguas, colocan el hecho de que estas lenguas tienen que tener una gramática y tendrían que tener, por así decirlo, una semántica o prácticamente como se maneja el idioma normal, ¿verdad? Cuando se habla en lenguas. Y por eso mencionaba aquí la lengua extraña. Es decir, cuando se habla de lengua extraña, está hablando que es una lengua desconocida, es una lengua que no se sabe. Es decir, que si yo identifico que es rumano, que es griego, eso significa que no es extraño, es conocido. Entonces, cuando hablamos de este punto del hablar en lenguas, regularmente las personas, cuando una persona oye hablar en otra lengua, es decir, que es un idioma espiritual o un idioma que Dios otorgó a un grupo de personas o a una persona para que se logre comunicar con Dios, en ese sentido, hay personas que dicen de que ese idioma tendría que tener una gramática o prácticamente, por así decirlo, en términos de lenguaje, una lexicografía, un punto léxico, tenía que tener fonemas específicos, tendría que tener una gramática y tendría que tener una semántica y una pragmática, lo que más o menos se maneja con el idioma. Puede ser que esté equivocado en la especificación de lo que estoy citando, pero es algo que he leído más o menos, pero también es algo que yo también enseñé cuando enseñé programación, que en la programación le enseñan a uno lo que es la parte léxica y también la parte gramática y otros aspectos para generar lenguajes de programaciones, ¿verdad? Para que uno pueda crear su propio lenguaje de programación. Pero en términos de humanos, cuando uno se pone a estudiar idiomas o cuando uno comienza a estudiar el idioma español, comienza a ver eso. La lexicografía, la gramática, semántica y pragmática. Entonces, las personas ya quieren encerrar lo que es de Dios en términos de clasificaciones humanas. Por lo tanto, si fuese de esa manera, entonces grabémonos todos, vayamos a agarrar un grupo de personas, hagamos un análisis y ya le enseñamos a la gente mejor a hablar en lenguas, ¿no creen? Entonces, pero yo considero que eso ya es querer volver lo divino de Dios o lo misterioso de Dios que claramente se está mencionando en querer meterlo en un término humano, ¿verdad? Ya querer volverlo, por así decirlo, ritual o tradicional, entendiendo que el hombre ya de por sí vuelve las cosas que no conoce en un término de idolatría, ¿verdad? Algo así como la serpiente que que la ponían para sanarse y ellos la convirtieron en un ídolo. Entonces, ¿qué pasaría si estuviera esa manifestación que las personas creen? No, ya comenzarían a clasificar géneros de lenguas y sacar cursos de teología de que usted puede hablar esto, usted puede hablar lo otro. Si quiere una lengua de esto, venga a nuestro curso tal o tal, ¿verdad? No es de ese punto, ¿verdad? Por eso que el que regula y el que manifiesta es Dios. Y que obviamente el hombre cuando no entiende esa manifestación de lengua extraña, también por esa razón el hombre lo clasifica como satánico o diabólico, sin entender de que lo que Dios está trasladando, manifestando, no necesariamente tiene que entenderlo él, o por qué captarlo basado en su lógica lingüística, o qué sé yo, o matemática, ¿verdad? Porque con eso de que la gente le gusta hacer números también para verificar las cosas. Entonces, para poder especificar esta parte,
con relación a las lenguas espirituales y que no necesariamente tienen que casar con la gramática, pragmática, léxica y toda esa cuestión del humano, del todo, vamos a ver un ejemplo que está en Daniel. En Daniel capítulo 5 del 24 al 28 dice lo siguiente. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. 25. Y la escritura que trazó es Mene Mene Tekel Uparsin. 26. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. 27. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. 28. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medas y a los persas. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo del libro de Daniel? Porque en este caso, en el libro de Daniel, el capítulo 24, bueno, realmente el capítulo 5 completo, hace referencia a que el hijo del rey Nabucodonosor estaba profanando los utensilios que se utilizaban para los sacrificios o para el lugar santo. Y por causa de eso y de su maldad y las otras abominaciones que estaba cometiendo, aparece una mano en una pared y escribe estas palabras, Mene Mene Tekel Uparsin. Cuando se lee el pasaje completo, no lo puse todo por cuestiones de tiempo, pero lo que se pueden leer las personas en el pasaje, se van a dar cuenta que dice que mandaron a llamar a todas las personas para ver quién podría leer y quién podía interpretar lo que estaba en la escritura. Pero dicen de que de todas las personas nadie pudo leer y nadie pudo interpretar. Al único que fue llamado dice que llamaran a Daniel, el cual habitaba el espíritu de los dioses santos y que él podía leer e interpretar las escrituras. En este caso, Mene Mene Tekel Uparsin. ¿Qué es lo que sucede? Basado en ciertos puntos que estaba leyendo, algunos mencionaban de que la escritura en la pared podía haber sido de un arameo antiguo o tal vez un hebreo antiguo, y cada quien daba las cuestiones como que ponerlo, entre más antiguo lo ponían, era que menos se podía entender, ¿verdad? Entonces yo me puse a pensar, las personas, por no creer que puede ser un idioma totalmente nuevo, están diciendo que puede haber sido un hebreo antiguo o una ramificación del hebreo muy antiguo o que nadie lo utilizaba para poder entender un razonamiento. Y no entender de que podría haber sido un tipo de escritura que no necesariamente puede ser humano, pero que en la onomatopeya, si lo queremos llamar así en el sentido, en la descripción del sonido, sí podría darse a conocer como lo que escribió Daniel, Mene Mene Tekel Uparsin. Obviamente yo no me voy a meter en ese callejón de ver si es terrenal o si es celestial, etcétera, ¿verdad? Lo que quiero transmitir con la parte de Mene Mene Tekel Uparsin, con relación a lo que hablamos de las lenguas espirituales, y de que lo que tal vez algunos de ustedes han oído de lo que las personas cuando hablan en lenguas o oran en lenguas, es de que a veces ustedes pueden ver que las personas tal vez repiten casi las mismas palabras y buscándole, por así decirlo, una gramática cada vez que escuchan a una persona. Pero por eso puse el ejemplo de Daniel, porque en Daniel vemos que solo son palabras sueltas y dentro de esas dos palabras sueltas, esas cuatro palabras sueltas, hay dos palabras que se repiten. Mene Mene, Mene Mene, Tekel Uparsin. Por decirlo, si lo vemos junto, Mene Mene Tekel Uparsin. Mene Mene, si alguien lo repitiera varias veces, Mene Mene Tekel Uparsin, Mene Mene Tekel Uparsin, Mene Mene Tekel Uparsin. ¿Por qué menciono y lo digo 3 veces o 2 veces o 5 veces? Es porque a veces cuando Dios dice algo, a veces lo repite 2 o 3 veces para aseverar o asegurar algo. En este caso, como se escribió en la pared, identifica una sola cosa. Pero el punto que quería llegar con este es de que esta es la escritura o esta es la expresión del idioma, independientemente si sea hebreo antiguo o arameo antiguo o arameo que es de otra rama desconocida o alguna otra cosa rara que se puedan inventar o inclusive puedan definir. Pero lo que quiero resaltar aquí en este punto es de que hubo una interpretación y la interpretación no fue como la palabra. Es decir, si se tradujera específicamente Mene, algunos mencionan de que esto era creo que es una moneda o algo por el estilo. Y dice, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Es decir, que la palabra era Mene,
Pero la interpretación es con todo Dios tu reino le ha puesto fin. Es decir, de una palabra sacaron esa interpretación larga. Y obviamente también aquí como si hablaba de mene mene, es que no me recuerdo si uno hablaba de moneda y de contar, pero habla de 2 veces, mene mene, con todo Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces, si nos damos cuenta, hay hay 4 palabras. 4 palabras. De esas 4 palabras, hay 2 que se repiten. De esas 2 que se repiten, vemos de que se saca una misma interpretación. Entonces, menciono esto porque cuando a veces alguien ora en lenguas, a veces se le puede escuchar que esté repitiendo cosas, pero no porque esté repitiendo puede carecer prácticamente de interpretación o de lo que él puede estar hablando con Dios. Ahora, obviamente hay cosas que también hay que aclarar y por eso también voy a regresar aquí al inicio, ¿verdad? Vamos a movernos, bueno, vamos a ir muy lejos, vamos a ir aquí. Ahora, voy a borrar esta parte acá. Ahora, voy a hacer unas aclaraciones también con esta parte del hablar en lenguas porque también hay que aclarar ciertas cosas. Esto que en mi caso particular, que yo sea una persona que crea en el hablar en lenguas, no necesariamente lenguas angélicas o lenguas humanas en términos de mi relación y comunión con Dios, no significa de que yo crea a todas las personas que hablan en lenguas. Ojo con eso. Porque entiendo también de que hay personas que se quieren hacer pasar por espirituales, porque regularmente cuando se habla la manifestación del hablar en lenguas, las personas lo entenderían como una manifestación de la llenura de lo que hemos estado hablando y por lo tanto le ponen un énfasis a que ellos son espirituales por cuanto lo están hablando en lenguas. Entonces, ¿qué significa esto? Significa de que se le están dando una acción o tratar de dar una imitación para ellos hacerse pasar por espirituales cuando realmente son carnales. Entonces, por consecuencia, ellos buscan imitar lo que es de Dios y por lo tanto usan palabras balbuceantes o también palabras repetitivas para engañar a la audiencia y hacerse pasar por personas espirituales, porque cuando se manifiesta estas lenguas, regularmente se trae una llenura o alguna otra manifestación. Yo entiendo esa parte y por lo tanto, obviamente yo no estoy de acuerdo con esas personas porque obviamente ya he visto personas que han sido pastores de iglesias también donde yo he ido, que hacen esas expresiones para hacerse pasar por personas espirituales. Y obviamente uno dice, esto no, él lo que está haciendo es incorrecto. Quiere darse el paquete de que es una persona espiritual, pero no lo es. Entonces, también entiendo que hay personas que cuando escuchan esto en internet o en la radio, obviamente porque si la persona está haciendo algo falso y ellos, por así decirlo, por el espíritu detectan que sí es algo falso, por consecuencia ya tomaron que todas las personas que hablan en lengua son falsas. Y ahí es donde también entra el error. Y también comprendo el hecho de que las personas que hablan en lenguas también a veces tienen el mismo problema que está pasando en 1 Corintios. ¿Qué quiere decir? De que están tomando también esa misma postura de quererse ser llamados espirituales y que también están alzando la voz mucho más alto para el hecho de que los consideren espirituales y por consecuencia los categoricen de esa manera y que también ellos lo vean como algo muy especial y por lo tanto se genera también un desorden dentro de la congregación. Eso también lo entiendo, pero al punto donde quiero entrar en un énfasis y lo que yo estoy hablando no es necesariamente el hablar en lenguas en una congregación. Mi énfasis de lo cual estoy enfatizando y esforzándome en tratar es las lenguas en el punto de la intimidad, ya sea en oración, ya sea en cántico de alabanza en lenguas en mi intimidad. Porque eso es lo que está haciendo o trayendo Pablo al punto en 1 Corintios 14. Está haciendo la comparativa de lo que correspondería a lo íntimo y a lo que corresponde a lo público. De que yo no traiga lo que es lo íntimo, no lo traiga necesariamente a lo público, sino que lo privado lo deje en lo privado. Y lo que es público, utilice lo que es público. Entonces, obviamente, las personas han tomado lo que es de privado, es decir, de yo entrar en esta comunión en lenguas en mi intimidad y traerlo a lo público, que es prácticamente la comparativa que viene hablando 1 Corintios 14. Ahora, recalcando todo lo que hemos venido hablando, es lo que hemos venido resaltando es
el Espíritu Santo viene sobre una persona por primera vez, bajo el punto de la llenura con el Espíritu Santo. Esta llenura por primera vez la manifiesta en un bautismo en agua, por lo cual trae la manifestación o la señal del hablar en lenguas. Pero esta activación sirve para que le dé continuidad de oración en lenguas en su intimidad y también en cánticos, si queremos llamarlo así como lo dijo Pablo, en intimidad, y él tenga esta intimidad con Dios de la comunión de su espíritu con Dios. Por eso menciona la escritura del espíritu. Mi espíritu es el que ora a Dios. Mi entendimiento es el que ora a Dios. Y no estamos hablando del todo de las lenguas como don de género de lenguas, que es otra cosa diferente. Y ese es el énfasis que también he resaltado acá. Lo que yo estoy hablando aquí de hablar en lenguas específicamente es la intimidad por causa de la llenura con el Espíritu Santo, porque es para el creyente. Pero el don de género de lenguas, eso es otra manifestación que sí es para manifestarse en un sistema público, porque para eso se dio. Porque regularmente la sanidad, los milagros, la sabiduría y todos esos puntos que da el apóstol Pablo, que está especificando, inclusive el apostolado, el pastorado, el maestro, etcétera, todo eso sirve para una edificación del pueblo, no necesariamente para una edificación personal. Y las lenguas que está hablando acá el apóstol Pablo, sí está hablándolas para una edificación personal porque es para el creyente. Entonces, esa es la subdivisión que quiero hacer, o la división que quiero manifestar, pero por esa razón menciono que todo aquel que ya cree en Cristo busque la llenura, porque la llenura va a traer estas lenguas y estas lenguas sirven para la comunión e intimidad con Cristo. También no me voy a adentrar a especificar todo el punto de lo que pueden hacer las lenguas, como en guerra espiritual, o en la alabanza, o en las oraciones, o inclusive los cambios de lenguas mientras uno ora, que pueden cambiar a uno, 2 o 3 lenguas mientras uno está orando, y que no es necesariamente que uno las vaya a controlar, sino que el Espíritu Santo puede cambiar la lengua espiritual a otra lengua nueva, y uno comienza a orar en lenguas y no pueda regresar a la anterior, ¿verdad? No voy a entrar a especificaciones de ese tipo porque no lo menciono para dar a entender que hay muchos más temas que tratar con las lenguas espirituales. Pero lo que quería resaltar son las conclusiones al cual punto estamos llegando. Vamos a regresar aquí al final para dar esas conclusiones de las cuales he venido especificando. Para aclarar de que lo que leímos en este caso, en este caso de Marcos 16, en este caso de Marcos 16, 17, es de que vemos de que todo lo que dice Marcos 16, 17 es cierto porque está en la Escritura. Es decir, que esta es una señal para el creyente. Y está hablando de que estas lenguas espirituales, que son nuevas, es decir, que no estamos hablando ni de lenguas angélicas ni de lenguas humanas, sino que estábamos hablando de unas nuevas lenguas. Cuando se habla de nuevo es de que es totalmente nuevo. Está hablando de unas lenguas para la intimidad, no necesariamente del todo para unas lenguas públicas. Por consecuencia, hablamos que esta es una expresión de hablar en el término de oración o de cantar a Dios. Y por eso vemos de que estos 4 puntos, señal, creyente, hablar y nuevas lenguas, es para todo nuestro punto de intimidad. No necesariamente del todo para un punto público, pero que esto no significa que no se pueda aplicar en lo público. Porque como vimos en el caso de 1 Corintios 14, sí hay una manifestación pública, pero esta manifestación pública también requiere de un intérprete, porque lo está especificando. Ahora, el don de género de lenguas podría incluir angélicas humanas, podría hacerlo. Podría incluir aparte de estas lenguas extrañas o desconocidas, también podría. ¿Por qué? Porque se habla de géneros de lenguas. Entonces, obviamente, mi conclusión principal del día de hoy de querer hablar de esto es dar a entender y conocer al creyente de que el creyente, aquel que ya ha sido bautizado en el Espíritu Santo, tiene que dar por señal el hablar en lenguas, y esa señal o esa expresión de lenguas puede tener una continuidad en su vida, pero que él necesita tener la fe para seguirla manifestando. Porque si, así como yo podría decirle a ustedes, oremos ahorita y todos me acompañan a orar, así mismo debería ser con las lenguas, porque yo puedo mantener, por así decirlo, el dominio en la hora de ejecutarla. Por eso también la palabra dice que el espíritu del profeta se sujeta al profeta, en términos de que uno puede tener la capacidad para decir cuándo se hace o cuándo no se hace. En ciertas ocasiones se ha tomado como que solo cuando hay un éxtasis espiritual se puede hablar en lenguas,
pero bajo la palabra y bajo la expectativa que he visto en experiencia, uno podría utilizarla en expresiones de oración continua hacia Dios, porque Dios ya no lo dio, porque es nuestro espíritu el que está orando, no es nuestra alma, es nuestro espíritu, y obviamente también hay que ejercitarlo. Y por otro caso, también está el punto de que uno podría también comenzar a alabar a Dios en cántico nuevo con nuestras lenguas espirituales, porque es parte de nuestra intimidad. Y por eso hablaba del nuevo pacto con la relación del hablar en lenguas en nuestra intimidad y nuestra relación. ¿Por qué menciono esto? Porque por eso hablamos del mediador, hablamos del tabernáculo, del arca y todo eso, porque todo eso en términos personales. Ciertamente abarca en la generalidad del pueblo, pero también en un punto de persona. Pero también la parte del pueblo es parte de lo que menciona en 1 Corintios 2, cuando habla de los asuntos del Espíritu, que obviamente también abarca las cuestiones no solo personales, sino también del pueblo. Pero eso creo que lo veríamos en otra reunión para tocar, por así decirlo, si Dios nos lo permite o cuando Él desee también, la parte del uso de lo que correspondería el don de géneros de lenguas y la interpretación de géneros como don y pudiendo abarcar los idiomas terrenales, obviamente, como aparece en Hechos 2, y pudiendo abarcar también los idiomas espirituales que también nosotros utilizamos en el día a día, y también alguna otra cosa que podía manifestarse, porque también los espirituales tienen ciertos ámbitos que no voy a tocar, no vamos a tocar hoy, no estamos para eso ahorita. Pero a lo que quiero resaltar es de que en conclusión es esto. Vamos a orar para finalizar, pidiéndole al Señor varias cosas. Entre una de ellas es de que nosotros podamos entender de que podemos continuar hablando en lenguas después de haber sido llenos. Y si una persona no ha tenido la señal, no ha tenido la manifestación, es preferible que busque la llenura, es decir, no solo buscar la manifestación realmente la manifestación vino a causa de la llenura. Cuando él fue, o si la persona no ha sido bautizada, que recuerde que el bautismo va a traer la señal, porque por eso volvimos a resaltar la señal, de que eso va a ser una señal de que fue bautizado. Va a ser una manifestación visible que él lo pasó o lo ocurrió. Y por esa causa también es de que eso no solo se queda como así ya una señal, sino que también queda de la continuidad del ejercicio en comunión, en mi intimidad hacia Dios a través de mis lenguas, pero también no olvidándome de mi oración con entendimiento. Por eso el apóstol Pablo, lo verificamos en 1 Corintios 14, del 14 al 19, mencionaba de la oración con mi espíritu y la oración con mi entendimiento. La oración, el cántico con mi espíritu y el cántico con mi entendimiento. Pero también, obviamente, no es creernos todo lo que sale en internet de las personas que puedan utilizar las lenguas como para decir que ellos son espirituales, porque también en ese caso yo no estoy de acuerdo. Por eso, si ustedes se han dado cuenta, en la mayoría de mis transmisiones nunca he hablado en lenguas, pero es por lo mismo, ¿verdad? De nada me sirve a mí hablar en lenguas en público, porque no me van a entender y, como decía ahí, ¿cómo van a poder decir el amén? Pero eso no significa que yo no hable en lenguas, o que yo no ore en lenguas, o que yo no cante en lenguas. Claramente lo he hecho, y no lo digo por así decirlo, para ser un presuntuoso, sino lo digo por el punto del entender la escritura de alguna manera y saber cómo aplicar la escritura basado en lo que también el apóstol Pablo dice. Pero obviamente también no voy a estar yo de acuerdo con todas las personas de la manera en cual están expresando o están manifestando el punto del hablar en lenguas. Entonces vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, venimos hoy delante de ti para querer entender y que tú nos proveas el entendimiento de que el bautismo con el Espíritu Santo también trae el hablar en lenguas, pero también significa de que yo pueda tener una continuidad de hablar en lenguas delante de ti, porque es mi expresión, es mi intimidad, es mi comunión contigo en hablar en lenguas, tanto en oración como en alabanza, porque el mismo Pablo lo expresa y que podría yo usarlo en mi intimidad para la edificación en mi intimidad, pero que también yo sepa cómo aplicar las situaciones cuando ya me encuentre en público, ¿verdad? Para entender de que en el público podría yo, por así decirlo, no necesariamente dejar de hacerlo, sino que poder hacerlo, pero con bajo volumen, por así decirlo, ¿verdad, Padre? No necesariamente
una expresión alta que en ese momento se daba. Así que te pedimos por favor, amado Padre, de que no nos impidan el hablar en lenguas, porque tu palabra dice en ese pasaje, no impidáis el hablar en lenguas, que no lo tocamos a detalle, ¿verdad, Padre? Pero si tú nos das la oportunidad en su momento, según tu dirección, según tu voluntad, según tu sugerencia, según tu consideración, etcétera, así se dará y obviamente tú nos brindarás sabiduría en todo y entendimiento en todo para poder hacerlo basado en la dirección de tu espíritu. Más ayúdanos, por favor, a tener la fe y la dirección para poder manifestarlo, pero mayormente que hablar en lenguas, buscar la llenura con el Espíritu Santo, porque esa llenura traerá una manifestación y personalmente la comunión en lenguas en mi intimidad. Considerando, ¿verdad, Padre, que también tú nos has dado a entender que aparte son el don de géneros y aparte es el don de interpretación, aparte nuestra lengua personal y particular contigo. En el nombre de tu bello y precioso Hijo Jesucristo, Padre eterno, amén y amén. Vamos a orar por aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, venimos hoy delante de ti para que podamos recibir tu palabra, de tu verdad, de tu conciencia y conocimiento. Queremos hoy presentar nuestro arrepentimiento y declarar que hemos pecado delante de ti y que nos ayudes, Padre, para arrepentirnos y para caminar rectamente en la verdad. Queremos hoy declarar a Jesús como Señor y Salvador y de que únicamente en Él tenemos salvación para perdón de pecados. También confesamos y creemos de que tú lo has resucitado entre los muertos y que no hay nada ni nadie fuera de ti más que solo tú. Y que por eso diste a tu Hijo el mediador entre tú y los hombres y por eso creemos en Él. Por favor, dirígenos para poder ser bautizados en agua, para que tú nos bautices con el Espíritu Santo y para que seamos, para poder participar de la Santa Cena. Te lo agradecemos, amado Rey, Pastor y Socorro. En el nombre de tu bello y precioso Hijo Jesucristo, entregamos este tiempo para alabanza de la gloria de tu gracia. Amén y amén. Vamos a orar por las diferentes necesidades. Dios y Padre, venimos hoy delante de ti porque queremos y imploramos hoy que tu gloria y tu misericordia desciendan a nuestras vidas y que podamos expresar nuestro corazón delante de ti y que tú escuches nuestra oración y atiendas a nuestra voz para poder suplir las diferentes necesidades del pueblo de Guatemala, de este campamento, de las personas que nos oyen, que puedas tú traer sanidad, puedas tú traer refrigerio, puedas tú traer liberación, que puedas tú traer visitación, que tú puedas traer comunión, revelación, arrepentimiento, benignidad, bondad, que tú puedas traer la gloria del Espíritu Santo, la llenura con el Espíritu Santo, el conocimiento de un Cristo crucificado para alabanza de la gloria de tu gracia. Te agradecemos, amado Padre y Rey, te agradecemos por toda tu benevolencia y tu fidelidad. A ti la gloria, a ti la honra, el honor, el poder y la alabanza, amado Padre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Entonces Dios lo bendiga en Cristo Jesús. Primeramente Dios, nos vemos el próximo